Saludos a todos, mi nombre es Alain Gutiérrez López, soy cardiólogo del Hospital Hermanos Amejeiras, específicamente del Departamento de Arritmias. Quiero agradecerle a los organizadores del simposio, el segundo simposio de COVID-19 del Hospital Amejeiras, la posibilidad que me han brindado de hablarles sobre fibrilación auricular y COVID-19. La fibrilación auricular es una taquicardia supraventricular que desde el punto de vista electrofisiológico se caracteriza por un caos de la actividad eléctrica, lo cual lleva a una pérdida de la contracción auricular. En el electrocardiograma es muy distintivo la ausencia de ondas P con la presencia de ondas F fibrilatorias y la irregularidad de los complejos RR. De manera general es una taquicardia con QRS estrecho. La COVID-19 plantea el reto a los sistemas sanitarios y al personal de la salud de atender un gran número de pacientes en un corto periodo de tiempo y además de comprender y tratar las interacciones con las enfermedades más comunes, como es el caso de la fibrilación auricular, que es una de las afecciones cardíacas que mayor incidencia y prevalencia tiene en la actualidad. La fibrilación auricular es la arritmia que con más frecuencia se presenta en los pacientes con la COVID-19 en estado crítico. Se plantea una incidencia entre un 15 y un 20% de los pacientes ingresados con esta afección, pero que puede llegar a un 35 o un 40% en aquellos individuos que tienen enfermedades cardiovasculares subyacentes y que además requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos. Y lo más significativo es que esta arritmia se asocia a un incremento muy notorio de la mortalidad en los pacientes con la COVID-19. El SARS-CoV-2 interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2 y con la proteína transmembrana serina 2 de sus células dianas. Y es por eso que aún en pacientes sin antecedentes de fibrilación auricular o de cardiopatía subyacente, la infección con este virus es suficiente para desencadenar cuadros de fibrilación auricular, porque una vez que interactúa el virus con estas dos moléculas en sus células dianas que se localizan, que son los neumocitos, los miocitos y las células endoteliales, desencadena inicialmente una respuesta inflamatoria local a nivel del pulmón, que luego se convierte en una respuesta inflamatoria sistémica. Y en muchos casos de pacientes que van a unidad de cuidados intensivos, esta respuesta inflamatoria sistémica es desmedida y consiste en la denominada tormenta de citoquinas, la cual por sí sola es suficiente para generar cuadros de fibrilación auricular. Por otra parte, la interacción del virus con los miocitos puede causar daño directo, miocarditis, insuficiencia cardíaca y también la insuficiencia cardíaca y la miocarditis son dos elementos que de forma independiente pueden ser responsables de episodios de fibrilación auricular. Y el tercer elemento es la interacción del virus con las células endoteliales, que puede generar cuadros de inflamación local a nivel del endotelio, lo cual incrementa la probabilidad de inestabilidad y rotura de placas coronarias, de disfunción micro y macrovascular, y por supuesto esto lleva a los síndromes coronarios agudos en el contexto del paciente con la COVID-19, y este escenario isquémico también es otro elemento suficiente para causar cuadros de fibrilación auricular en pacientes sin cardiopatías subyacentes y en pacientes sin antecedentes de fibrilación auricular. En el caso de aquellos que se enferman de COVID-19 y tienen antecedentes de fibrilación auricular en cualquiera de sus formas de presentación, generalmente son pacientes que además padecen de enfermedades que sabemos son la causa de la fibrilación auricular, como es la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, la diabetes mellitus y la obesidad. Estos pacientes tienen un peor pronóstico que los pacientes que desencadenan cuadros de fibrilación auricular y no tienen ninguna de estas cardiopatías subyacentes. Por lo tanto, el tratamiento y la pesquisa oportuna de los cuadros de fibrilación auricular en estos escenarios debe ser más intensivo. De tal manera que la fibrilación auricular en este escenario no obedece a un único factor. Generalmente coexisten varios de ellos. Por ejemplo, los más significativos son el daño cardiovascular directo, los fenómenos inflamatorios, los fenómenos protrombóticos, isquémicos, la hipoxemia, que es un elemento muy importante en los pacientes con la COVID-19, las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base y la proarritmia,
que se puede presentar secundaria al uso de algunos de los tratamientos para la COVID-19, que afortunadamente los fármacos que mayor incidencia de proarritmia reportan, como son la acitromicina y la hidroxicloroquina, no están protocolizados en nuestro medio y en la mayoría de los protocolos fueron retirados. Estos fenómenos, si bien coexisten la mayor parte de las veces, también hay que tener en cuenta que un único fenómeno es suficiente, es capaz de desencadenar la fibrilación auricular. Se han realizado varios estudios para tratar de esclarecer la incidencia de arritmias y de fibrilación auricular en este contexto. En Italia y en Nueva York se realizaron 2 estudios retrospectivos. En Italia se incluyeron 414 pacientes y en Nueva York 1053, y en ambos estudios la fibrilación auricular fue la arritmia más frecuente, con una incidencia entre un 17 y un 15%, y la fibrilación auricular de nueva aparición estuvo en torno al 10%, 12,1 en Italia y 9,6 en Nueva York. Para esclarecer aún más esta situación, Musicanto y sus colaboradores publicaron recientemente en JACC Electrophysiology un artículo titulado Fibrilación auricular en pacientes hospitalizados por la COVID-19. Este es un estudio prospectivo que pretende determinar la incidencia y los predictores y los resultados de fibrilación auricular o flutter en pacientes hospitalizados con la COVID-19. Involucró a 3.970 pacientes ingresados por COVID-19 y la incidencia de esta arritmia estuvo en torno al 10%. Lo más llamativo fue que la incidencia de fibrilación auricular estuvo alrededor de un 4% en pacientes sin antecedentes de arritmias auriculares. La fibrilación auricular de nueva aparición se asoció a elevación de los marcadores inflamatorios, específicamente la interleucina 6, y además a una mayor lesión miocárdica expresada por incremento de la troponina I. Un dato muy relevante de esta investigación fue que la fibrilación auricular se asoció de forma muy significativa con el aumento de la mortalidad. 46% de los pacientes ingresados por COVID-19 que presentaron fibrilación auricular fallecieron frente al 26% de los pacientes que no presentaron la arritmia. En comparación con los pacientes hospitalizados por COVID-19, los pacientes con influenza tuvieron una incidencia similar de fibrilación auricular y flutter, pero con una menor mortalidad. Y esto no quiere decir que la arritmia no es exclusiva de la COVID-19, aunque su relación con la mortalidad sí es mucho más significativa al compararla con los pacientes con influenza. Y para profundizar más en este sentido, los investigadores nos presentan estas curvas donde ilustran los pacientes con COVID-19 y pacientes con influenza, y en ambos casos los que desarrollaron fibrilación auricular y los que no. Como se puede observar, los pacientes de la curva roja son pacientes con fibrilación auricular y COVID-19 tienen una menor probabilidad de supervivencia a los 30 días que el resto de los pacientes. Es decir, que pacientes de la línea azul, que son pacientes con COVID-19 sin fibrilación auricular, pacientes de la línea amarilla, que son pacientes ingresados por influenza y fibrilación auricular, y pacientes de la línea verde, que son aquellos con influenza y sin fibrilación auricular. Las diferencias que se encuentran en cuanto a la probabilidad de supervivencia a los 30 días son muy significativas en términos estadísticos, pues aquellos pacientes de la curva roja se ve que tienen una menor probabilidad de supervivencia que los pacientes de la curva amarilla. Este resultado comprende a todos los pacientes con fibrilación auricular, ya sea pacientes con fibrilación auricular de nueva aparición o fibrilación auricular previa al ingreso por la enfermedad COVID-19. Este comportamiento se mantiene para los pacientes que desarrollan una fibrilación auricular de nueva aparición. Como se observa, la curva roja de los pacientes con fibrilación auricular de nueva aparición y COVID tienen una menor probabilidad de supervivencia a los 30 días que el resto de los pacientes. Otro resultado significativo de la investigación fue que los pacientes con antecedentes de fibrilación auricular o flutter previo al ingreso por la COVID-19 fueron pacientes con más incidencia de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de antecedentes de ictus isquémico, cardioembólico, de enfermedad renal crónica, de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con mayor
hábito de fumar y además con mayor incidencia de apnea obstructiva del sueño, lo cual viene a ratificar la información que habíamos planteado al inicio sobre los pacientes con antecedentes de fibrilación auricular y comorbilidades. Además, esta investigación nos presenta los predictores de fibrilación auricular en pacientes ingresados por la COVID-19 y son justamente aquellos que indican inflamación y daño, por ejemplo, los marcadores inflamatorios como la interleuquina 6, el daño miocárdico expresado por el incremento de las troponinas, en este caso utilizaron la troponina I, pacientes que requieran intubación orotraqueal, tratamientos con amina y tratamientos con esteroides. Y en estos dos últimos elementos están íntimamente con la dosis aplicada. Desde el punto de vista clínico, la fibrilación auricular en los pacientes con la COVID-19 se puede presentar igual que en la población que no tiene esta enfermedad, o sea, que no tiene la COVID-19, desde cuadros asintomáticos o silentes, que son en este escenario menos frecuentes que en la población general, hasta cuadros asintomáticos sin estabilidad hemodinámica y con estabilidad hemodinámica. Los cuadros estables desde el punto de vista hemodinámico se caracterizan por la presencia de palpitaciones, de disnea, de fatiga, de dolor precordial, poca tolerancia al esfuerzo durante la hospitalización, mareo, síncope y trastornos del sueño. Y los cuadros con estabilidad hemodinámica son aquellos donde se presenta el síncope, la hipotensión sistémica, la insuficiencia cardíaca aguda, el edema pulmonar, la isquemia miocárdica en desarrollo y el shock cardiogénico. Hay que resaltar que ninguno de estos síntomas son patognomónicos de fibrilación auricular y que en muchos casos los pacientes con la COVID-19 tienen muchos de estos síntomas sin presentar fibrilación auricular. De tal manera que en medio de esta confusión clínica lo que viene a esclarecer es el electrocardiograma de 12 derivaciones y bueno, en el escenario de las terapias, la monitorización continua de los pacientes pues ayuda mucho. Es importante diagnosticar la fibrilación auricular porque el tratamiento oportuno va a tener una íntima relación con el buen resultado final que obtendremos. Desde el punto de vista de la evidencia científica, no existe aún evidencia suficiente en cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con la COVID-19. De tal manera que lo que se recomienda es el tratamiento mediante el ABC que se encuentra o se recomienda en las guías de prácticas clínicas de fibrilación auricular, donde la A corresponde a la anticoagulación, la B al buen control de los síntomas, que puede ser o que los elementos son el control de la frecuencia y el control del ritmo, control de la frecuencia cardíaca o la respuesta ventricular, y la C que corresponde al control de las comorbilidades, que en este escenario, más que controlar las comorbilidades que hay que tener en cuenta, como la hipertensión, la isquemia, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, pues hay otro grupo de elementos que son factores desencadenantes que también deben ser tratados y corregidos, como el caso de las infecciones concomitantes, los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, pues hasta tanto estos no se corrijan, será muy difícil restaurar el ritmo sinusal en los pacientes con fibrilación auricular y COVID-19. El segundo elemento que debemos realizar es la valoración para identificar la inestabilidad hemodinámica. En aquellos pacientes donde se presente la arritmia con inestabilidad hemodinámica, pues el tratamiento recomendado es la cardioversión eléctrica sincronizada y el tratamiento con fármaco antiarrítmico para evitar la recidiva. ¿Qué fármaco antiarrítmico? Bueno, la mebarona pudiera ser una buena opción, aunque en pacientes sin cardiopatía estructural la flecainida y la propafenona también lo son. Y bueno, la anticoagulación la coloco porque es imprescindible para realizar la cardioversión eléctrica, pero en los protocolos de nuestro país y en la mayoría de los protocolos de atención a los pacientes con la COVID-19, la anticoagulación constituye uno de los pilares de tratamiento. Por lo tanto, generalmente los pacientes que encontramos en las unidades de cuidados intensivos o en otras zonas de hospitalización, pues ya deben estar anticoagulados. En caso de que no lo estén, pues si se va a realizar la cardioversión, se le debe anticoagular antes y bueno, la anticoagulación de mantenimiento que le tocaría según su estratificación de riesgo cardioembólico. Y en los pacientes sin inestabilidad hemodinámica,
Pues una buena estrategia es controlar la respuesta ventricular con betabloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio o dioxina. Y bueno, la anticoagulación igual con las mismas características que les había comentado. Ahora bien, existe un grupo de pacientes que son aquellos que desarrollan la fibrilación auricular durante la hospitalización, que no tenían el antecedente de esta arritmia, y para este tipo de pacientes no existe evidencia de manejo a largo plazo en cuanto a la necesidad de tratamiento antiarrítmico y anticoagulante. Por lo tanto, una buena estrategia sería que durante el año siguiente se coloque dos holters, se le coloca a estos pacientes dos holters, y si en alguno de estos se diagnostica la fibrilación auricular, bueno, implementar el tratamiento ABC. O si el paciente presenta síntomas y se diagnostica con un electrocardiograma realizado en estos cuadros sintomáticos la arritmia, pues también se debe implementar el tratamiento ABC. Como mensaje para llevar a casa, pues que lo más importante es que la fibrilación auricular es la arritmia de mayor incidencia en los pacientes con la COVID-19, que se presenta con más frecuencia en pacientes graves y críticos. Por lo tanto, nos debe alertar en cuanto al deterioro clínico y al mal pronóstico del paciente cuando se diagnostica. Pues expresa daño cardíaco, y además se asocia con una alta mortalidad, con una muy alta mortalidad. Por lo tanto, el tratamiento debe ser enérgico. Muchas gracias.